Les doy la bienvenida a una nueva temporada de Mesa Política, espacio de entrevistas producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra América TV. En esta ocasión vamos a abordar la grave crisis política que se ha abierto en Estados Unidos a partir del asalto al Capitolio a manos de partidarios de Donald Trump, asusados por un discurso incendiario del presidente norteamericano para evitar que se proclame al presidente electo John Biden, aduciendo un no probado fraude electoral. Los hechos violentos del 6 de enero que todo el mundo vio revelan que los seguidores de Trump entraron al Capitolio como Pedro por su casa, en lo que evidentemente fue una sonada golpista. Y todo parece indicar que la acción cooperativa del golpe comprometió a un grupo de policías, a algunos congresistas e incluso a funcionarios del Capitolio que parecieran haber estado bajo las órdenes de Trump. Por lo menos así lo ha entendido la Cámara de Representantes, que ha iniciado un nuevo juicio político contra el todavía presidente republicano. Más allá de este tema, más allá de este condenable hecho contra el mayor emblema de la democracia norteamericana, hay un fenómeno de fondo que nos habla del proceso de decadencia de Estados Unidos, no solo como imperio, sino también como consenso interno. Por eso nos preguntamos, ¿y después del asalto al Capitolio, qué? Para abordar este tema nos acompaña Francisco Durán, sociólogo peruano que en la actualidad reside en Texas, Estados Unidos, donde por muchos años fue docente universitario. Francisco sigue atentamente la política de este país. Bienvenido, Paco, a Mesa Política. Gracias, Carlos, por la invitación. Como tú has dicho, he enseñado durante muchos años política en Estados Unidos, incluyendo política americana, y ahora soy testigo de estos hechos que nos han dejado a todos asombrados, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Creo que hemos llegado a esta situación inédita e increíble de un asalto violento al Capitolio que ha tenido algunas muertes, algún nivel de destrucción, pero que ha podido ser muchísimo peor, debido a que la extrema derecha por primera vez ha logrado infiltrarse en el Partido Republicano y los líderes republicanos, como el apoyo de las corporaciones que están financiando este partido y que están financiando muchísimo a Trump hasta hace poco, como distintos elementos de la extrema derecha, tanto religiosa como de tipo social, caso, por ejemplo, del Ku Klux Klan, han encontrado una voz, una expresión, un líder en el presidente Trump. Y como no ha podido ganar las elecciones, que ha perdido claramente, por más que ha intentado probar de que es un fraude, no ha logrado avanzar en este argumento nada, ha utilizado a lo que él llama su base para organizar este meeting en Washington, al lado del Capitolio, en el día en que el Congreso tenía que certificar al ganador, es decir, a Biden. Entonces, digamos, asusado a esta masa que en muchos casos está compuesta de hombres blancos mayores, entre 30 y 40, digamos, promedio, muchos de los cuales también tienen experiencia militar o policial, y que lograron rodear el Congreso, que es un edificio enorme, digamos, ¿no? Que tiene múltiples puertas de entrada, y en colaboración con algunos diputados, en colaboración con la policía, generó estos hechos, pues, que nos han dejado a todos sorprendidos. Ahora, un antecedente es que hubo elecciones de alguna manera complementarias en el estado de Georgia para definir senadores, completar la Cámara o el Senado, y se filtró un audio, o el Partido Republicano lo filtró, el Partido Republicano del ala, digamos, de Georgia, lo publica, y donde Trump señala prácticamente una manipulación: necesito tantos votos, necesito esto, ¿no? Para aprobar el fraude. Entonces, ha habido algunas derrotas de Trump, porque esto es una derrota de Trump muy grande, y él ha agotado su capital político en menos de 65 días, desde el 3 de noviembre hasta ahora,
él solo ha tenido derrotas. En efecto, antes de estos hechos violentos de toma del Capitolio, Trump había sufrido varias derrotas importantes que le han mermado más su credibilidad, no tanto entre su base, que es muy fiel, ¿no? Incluso ahora, después de los hechos, 70% de los republicanos apoyan a Trump, para que veas el grado de fanatismo que existe en este momento en Estados Unidos, que es un país dividido. Un primer evento fue cuando él intentó presionar al estado de Georgia, porque acá las elecciones las hacen los estados y ellos son los que verifican los resultados. Entonces él ha querido cambiar el resultado electoral en Georgia, presionando a las autoridades republicanas para que encuentren, como él dijo, unos 12,000 votos, con lo cual ganaba. Y estos republicanos se han negado, digamos, ¿no? Y ha puesto el audio, de que es más o menos de una hora, ha desnudado a Trump como en ningún otro caso, porque tú escuchas ahí su capacidad de manipulación, la repetición de las mentiras, y cómo, más específicamente, que es un rasgo típico de Trump, que quizás no se nota bien en el Perú y en el mundo, es que él siempre logra que los otros hagan lo que él quiere, para que en caso de que haya una responsabilidad, siempre pueda distanciarse y decir, no, el otro lo hizo. Eso ha pasado con su abogado, y eso iba a pasar en Georgia, porque quienes hacían el trabajo sucio eran los republicanos del estado y no Trump. Y él siempre ha podido decir, bueno, en realidad yo no te dije exactamente eso, pero ellos estaban conscientes del juego y se negaron. El segundo hecho, que en parte está vinculado a este primero, es que perdieron las elecciones de senadores. En Estados Unidos hay 2 senadores por estado. En Georgia, con lo cual los demócratas ya tienen 50 senadores. Y según la Constitución, el empate lo rompe el vicepresidente, que es demócrata, ¿no? Entonces, ahora la correlación en el Senado es a favor de los demócratas, que además controlan la Cámara Baja, ¿no? Esto Claro, creo la que presidenta es Kamala Harris, ¿no? Que es sí, la vicepresidenta y ahora es presidenta del Senado, además, ¿no? claro, según la Constitución, la vicepresidenta preside el Senado y rompe el empate en caso de necesidad. Entonces, estas 2 derrotas hicieron que Trump estuviera más desesperado que nunca, más dispuesto a medidas extremas. Entonces utilizó esta convocatoria nacional de lucha contra el supuesto fraude, para tirar a esta masa contra el Capitolio en el momento en que el Senado y la Cámara de Diputados estaban certificando la votación, buscando impedirla. Pero le salió el tiro Ahora, por la culata, le y al salió el tiro por la final, culata. tanto senadores como diputados, republicanos como demócratas, dijeron, tenemos que cumplir con nuestro trabajo, y por lo tanto el Congreso ya certificó la elección de Biden, ¿no? Entonces ya no tiene nada que hacer, salvo someterse. Profundizando, ¿sí? Un poquito la responsabilidad de Donald Trump, porque él también dijo, bueno, yo no tengo nada que ver, pero su entorno, sus hijos, están vinculados a estas organizaciones, Proud Boys, y de carácter fascista, integrista, fundamentalista, profundamente machista, el ala esta súper radical de derechas de las que mencionas. Entonces, un poquito del entorno de Trump, ¿nos puedes contar? Mira, Carlos, es justamente una repetición de lo que te había mencionado antes. Tú usas a los demás para hacer el trabajo sucio, de tal manera que si las cosas salen mal, tú puedes decir que en realidad yo no dije lo que dije. Además, yo no estaba presente. Sin embargo, el grado de responsabilidad de Trump es directo, es evidente, porque él convocó ese meeting, él asusó a las masas, él dijo que había que marchar al Capitolio, y dijo que había que ser fuertes, ¿no? Y no tolerar que te roben el país, ¿no? Que es un poco los argumentos extremos que utiliza Trump, ¿no? Y justamente cuando vino la condena nacional e internacional de los hechos, Trump se quiso desmarcar, ¿no? Sin embargo, ya el daño está hecho, y la credibilidad es cero, ¿no? Y como tú sabes, el Congreso, ahora bajo control de los demócratas,
ha vuelto a hacer, a aprobar un mecanismo de vacancia. La ventaja del mecanismo de vacancia, si se completa, es que Trump ya no podría participar en política, además de perder sus privilegios, ¿no? Entre los cuales está el sueldo de $200,000 que recibe al año, la protección del servicio secreto. Entonces, la responsabilidad es prácticamente directa, ya que faltaba, digamos, de que él se pusiera adelante. Bueno, eso como sabes, lo Claro. prometió en el discurso, pero no ocurrió. Y Entonces, él es ahora, directamente responsable de esta violenta toma del Capitolio, que es la primera vez en la historia que ocurre. ahora, más allá de ya del hecho en sí, yo te quería preguntar, ¿qué está sucediendo en la sociedad norteamericana para que mucha gente pueda apoyar esta política de Trump? Y además, ¿cuáles son las consecuencias políticas de esto? No es que esto acaba y ya se juzga a quien tenga que juzgarse. ¿Esto puede romper el Partido Republicano? ¿Se puede acabar con el sistema bipartidista en Estados Unidos? En realidad, algo de eso ya está pasando a medida que Estados Unidos está en un proceso de declive. La clase media se está reduciendo, las condiciones de trabajo y de vida son más precarias, la educación y la salud se están volviendo inalcanzables por el costo altísimo que tiene, de tal manera que el tema de fondo es que estos problemas sociales, más las dificultades que tiene Estados Unidos de mantenerse como primera potencia mundial ante la competencia china, el desafío ruso, se refleja en una mayor tensión política y en la aparición de alas o facciones entre los dos partidos. En el caso de los partidos, del Partido Demócrata apareció un ala de izquierda que tiene mucha presencia, aunque no mayoría, y que de algún modo está controlada por Biden. En el caso del Partido Republicano es al revés. Trump se ha convertido en la cabeza del ala de extrema derecha del Partido Republicano, se ha apropiado del partido, lo ha instrumentado para fines propios y lo ha llevado a un punto de anarquía. Sin embargo, en medio del rechazo a la toma del Capitolio y a medida que Trump tiene pocos días, digamos, para seguir siendo presidente, que es la base de su poder, cada vez más hay republicanos que se están distanciando de Trump, incluso criticándolo, en algunos casos favoreciendo la vacancia. Al mismo tiempo, los donantes, los millonarios que siempre han apoyado y se han beneficiado de la política de Trump, también están tomando distancias. Entonces, el Partido Republicano puede dividirse pronto para sacar a Trump y sus seguidores del partido. Y ahora Biden va a asumir el 20 de enero y entonces, de acuerdo a lo que tú nos dices, tendría que poner él un poco de orden. Es posible, digamos, porque tú nos hablas de que si este sistema bipartidista en los dos partidos está, que gobiernan Estados Unidos finalmente con matices, pero que lo llevan por un curso principal, lo que se denomina el mainstream, ¿no? O la política en torno al curso principal, hacia el centro. ¿Crees que es posible volver a esto? ¿Cuáles son los retos que tiene John Biden en su presidencia? Mira, Biden es claramente el ganador y ahora no solo controla la Cámara Baja, sino que gracias a Trump, a sus errores, a su extremismo, al abuso del poder, controla también, aunque sea por la mínima diferencia, el Senado. Entonces, está en condiciones políticas de poder pasar legislación y aprobar fondos que por otra parte son urgentes, porque como tú sabes, Estados Unidos, la pandemia es una de las más fuertes en el mundo, ¿no? Y por lo tanto hay necesidad de acción inmediata ante el fracaso de Trump para dar dirección, digamos, de cómo manejar la pandemia. Tiene al mismo tiempo el reto de recuperar la economía y de recuperar el liderazgo internacional. Sin embargo, aunque ese lado es positivo para Biden, al mismo tiempo yo creo que Estados Unidos que ha visto ese episodio para Estados Unidos increíble de violencia,
probablemente lo que se espere es que esta polarización continúe y que haya cada vez más necesidad de reprimir y quizás también, no quizás, pero seguramente investigar a estos grupos extremistas que están armados hasta los dientes, que tienen entrenamiento militar. Entonces, no me extrañaría de que a partir de ahora haya de manera más repetida hechos de violencia contra demócratas, contra el propio presidente Biden, me parece que está en peligro, y con otras figuras representativas del Partido Demócrata. Uno podría decir que la violencia ha terminado con la toma y el intento pues, de ley y orden del Capitolio. Tengo la impresión de que no, de que en realidad abre una etapa violentista en la historia política de los Estados Unidos. Ahora eso es muy peligroso, Paco, y nosotros estamos viendo por la televisión y lo que nos llega aquí es que los militares incluso están durmiendo en el Capitolio, en el Congreso norteamericano, para evitar otro asalto, para estar preparados eh, a una nueva asonada. Incluso hay alertas de atentados. Se ha declarado traidor a Pence, republicano, por no haber seguido con las órdenes del golpe y haberse proclamado el presidente o haber apoyado el golpe. Incluso estas organizaciones como Proud Boys, el Ku Klux Klan, que en mi punto de vista deberían ser proscritas y perseguidas por la ley, están realizando amenazas, ¿no? Esto es muy peligroso, muy violento. Yo te quería pedir para terminar esta entrevista que nos puedas decir cuál es tu opinión respecto de estas organizaciones, qué se debería hacer y cómo va a impactar esto en América Latina. Porque cuando un imperio entra en decadencia, y esto es lecciones históricas, se produce mucha violencia. Entonces, esto suena conocido. ¿Qué puede esperar nuestra región de ello? Bueno, efectivamente, como tú decías, podría haber el día de la inauguración, que es el 20 de enero, episodios de violencia y algunos los ha detectado el FBI y ha hecho advertencias, no solo en el Capitolio, ¿no? De que ahora cuenta con una guardia armada de más de 20.000, me parece, personas que han venido de varios estados, como la posibilidad de que existan intentos de toma de los Capitolios en algunos de los estados, particularmente donde han perdido los republicanos o porque están controlados por los demócratas. Esto es algo que habría que verse, ¿no? De ocurrir y de estar incentivando este tipo de acciones, Trump, sus hijos, sus seguidores, la ultraderecha que siempre lo ha rodeado y que está un poco camuflada en la Casa Blanca por el momento, obviamente va a acelerar la vacancia, ¿no? Ahora, respecto al tema central para nosotros, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esta crisis política en Estados Unidos, en América Latina y el Perú? Creo que va a depender de la capacidad que tenga Biden para intentar recuperar el liderazgo de los Estados Unidos, pero ciertamente para América Latina va a volver a las políticas que antes tenía Obama, tratar de reconstruir la Alianza del Pacífico, y en ese sentido el Perú es un país que está visto por los Estados Unidos como un aliado central, ¿no? Por la participación en el Grupo de Lima y por el comportamiento de nuestros gobiernos en los últimos años. Al mismo tiempo va a tratar de realinear, digamos, América Latina a los Estados Unidos de manera más clara. El reto que tiene lo que está sucediendo en Bolivia, habría que ver cómo maneja el caso cubano, si va a intentar seguir con la política de Obama. Como tú sabes, Trump hace muy poco tiempo ha puesto de nuevo a Cuba en la lista de países terroristas. Entonces Biden tendría que en algún momento sacarlo de esa lista para tratar de normalizar relaciones. Después está el problema de Venezuela, ¿no? ¿Qué hace con Maduro en la medida de que hay una orden de la Corte de los Estados Unidos que lo declara pues miembro de una organización de narcotráfico, ¿no? Entonces hay varios casos calientes.
Habría que ver qué pasa en Ecuador. Pero ciertamente Biden va a intentar más usar la diplomacia, los organismos multilaterales, en lugar de usar las amenazas de fuerza como Trump y actuar unilateralmente. Entonces yo creo que se va a tomar un tiempo para definir qué hacer con América Latina, cómo realinearla a los Estados Unidos, y eso lo veremos según quien nombre como experto de asuntos latinoamericanos y según los primeros anuncios y las primeras movidas que haga la nueva administración frente al continente, ¿no? Pero ciertamente, en la medida en que si ves el largo plazo, Estados Unidos está en una posición de declive, habría que preguntarse en América Latina si esta asociación, digamos, con el Coloso del Norte, ¿no? Como se llama, ya es conveniente, ¿no? Para gobiernos como varios países latinoamericanos que siempre han estado alineados con Estados Unidos, ¿no? Caso de Colombia, por ejemplo, y más recientemente en las últimas décadas el Perú. En la medida en que ahora tenemos la posibilidad de jugar con varias cartas, ¿no? La carta china, la carta rusa, ante el declive progresivo y hasta ahora no resuelto de la potencia norteamericana. Bueno, un escenario bastante complejo para Biden, que tiene que enfrentar no solamente la pandemia, porque en plena pandemia ha sucedido todo esto, sino también pues además la crisis económica, que ya venía desde antes y que se ha acelerado, lógicamente, se ha agravado por la pandemia, y ahora encima de todo eso, crisis política, y no solamente eso, sino golpismo, asalto al poder, violencia interna, el término terrorismo interno, ¿no? Entonces sí, efectivamente creo que los países latinoamericanos vamos a tener que discutir efectivamente cómo es esta relación con Estados Unidos. Bien, Paco, yo quisiera agradecerte muchísimo tu participación. El tiempo se ha acabado y, queridos amigos, con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.